Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que tanto nos encantan, algo que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y por supuesto, a nivel internacional. Los celos de Kerem Bürsin por Hande Erçel. Sí, lo han leído bien y créanme, las pruebas secretas que vamos a revelar hoy son dignas de una telenovela. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se va a poner interesante. Y antes de sumergirnos en todo el drama, les recuerdo a todos esos nuevos rostros que nos acompañan, que si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles este tipo de contenido exclusivo. Ahora, vamos directamente al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, sin duda alguna, una de las más mediáticas y seguidas de los últimos años. Desde que protagonizaron juntos Sen Kalkam, la química entre ellos era tan palpable que era imposible para los fans no fantasear con que su romance trascendiera la pantalla. Y, como bien sabemos, así fue. Su relación se convirtió en un fenómeno con seguidores analizando cada foto, cada comentario, cada aparición pública. Sin embargo, como suele ocurrir en el glamoroso pero a veces implacable mundo de la fama, las apariencias no siempre reflejan la realidad completa. Hoy vamos a explorar esas señales, esos susurros, esas anécdotas que, si las juntamos, pintan un cuadro bastante claro. Kerem Bürsin, el apuesto y carismático actor, experimentaba celos hacia Hande Erçel. Y lo más intrigante es que estas pruebas secretas no son especulaciones vacías, sino que se basan en comentarios de personas cercanas, en su propio comportamiento observado en eventos y entrevistas, y en la forma en que manejaban ciertas situaciones públicas. Comencemos por el principio. Cuando una pareja se vuelve tan popular como lo fue Kerem y Hande, la atención se multiplica exponencialmente. No solo son admirados por su talento, sino también por su vida personal. Y es ahí donde pueden surgir las presiones y las inseguridades, incluso en las relaciones más sólidas. Seamos sinceros, cuando dos personas tan atractivas y talentosas como Kerem y Hande están juntas, y además están en el ojo público, las miradas se multiplican. Y no solo son miradas de admiración, sino también de escrutinio. Una de las primeras señales que se empezaron a notar, aunque en ese momento muchos las atribuyeron a la intensidad de su amor, fue la aparente necesidad de Kerem de mantener un control visual sobre Hande en eventos públicos. En varias ocasiones, en alfombras rojas o galas, se observó a Kerem muy pendiente de dónde estaba Hande, con quien hablaba, e incluso en ocasiones la tomaba sutilmente de la mano o del brazo de una manera que parecía más posesiva que afectuosa. No me malinterpreten, un gesto cariñoso es algo hermoso. Pero cuando se repite de forma constante y en contextos donde Hande interactuaba naturalmente con colegas o fans, algunos empezamos a cuestionarnos si había algo más. Se trataba de esos pequeños detalles que, aislados, podrían ser insignificantes, pero que al sumarse, empezaban a formar un patrón. Recuerdo una entrevista en particular, donde Kerem fue preguntado sobre el éxito de Hande en proyectos individuales fuera de su serie Juntos. Si bien su respuesta fue positiva y de apoyo, la forma en que lo dijo, con una ligera pausa y una mirada un poco tensa, dejó entrever, para los observadores más agudos, una posible incomodidad subyacente. Es normal sentirse orgulloso del éxito de tu pareja, pero en este caso, la reacción parecía tener un matiz adicional, como si estuviera midiendo o comparando algo. Y luego están los comentarios de personas cercanas, esas fuentes anónimas que a veces, por mucho que se les intente desacreditar, suelen tener una pizca de verdad. Se ha rumoreado a través de estos canales que Kerem, a pesar de su imagen de chico moderno y desinhibido, poseía un lado tradicionalista en cuanto a las relaciones. Esto se manifestaría en una cierta desconfianza o incomodidad cuando Hande recibía demasiada atención de otros hombres, ya fueran compañeros de trabajo, admiradores o incluso medios de comunicación. Imaginen la presión de ser una estrella global, de tener a millones de ojos puestos en ti, y que tu pareja sienta esa necesidad de estar constantemente asegurándose de que tu atención está centrada en él. Es un terreno delicado, sin duda. Pensemos en situaciones donde Hande interactuaba con otros actores masculinos. Si bien esto es una parte normal del trabajo, se dice que Kerem, en ocasiones, mostraba una actitud un tanto distante o incluso fría hacia esos colegas en eventos sociales o fiestas. No se trataba de peleas o confrontaciones abiertas.
Claro está, sino de esa sutil pero perceptible tensión que se puede sentir en el ambiente. Es como cuando en una reunión social notas que alguien está un poco tenso cuando su pareja habla animadamente con otra persona. Son señales no verbales que hablan mucho. Otro punto que se ha mencionado repetidamente son los comentarios en redes sociales. Si bien Ande siempre ha sido muy activa y ha interactuado con sus seguidores, se ha notado una tendencia de Kerem a responder o comentar en publicaciones de Ande, a veces de una manera que, según algunos, buscaba reclamar su atención o su presencia, incluso cuando ella ya estaba recibiendo innumerables comentarios. Era como un recordatorio constante: aquí estoy yo también. Una de las pruebas que se considera más reveladoras, aunque no sea secreta en el sentido de oculta, sino más bien pasada por alto, es la forma en que ambos manejaban las preguntas sobre sus futuros proyectos individuales. Cuando Ande anunciaba un nuevo proyecto, especialmente si implicaba trabajar con otros actores masculinos, la reacción de Kerem, según lo observado por algunos, era de una aprobación forzada o una respuesta un tanto breve, mientras que cuando él tenía un nuevo proyecto, la atención y el apoyo de Ande eran mucho más efusivos y evidentes. Esto podría interpretarse como una inseguridad por su parte ante la posibilidad de que Ande brillara por sí sola en otros escenarios románticos ficticios. También se han mencionado, de manera más informal, anécdotas sobre llamadas o mensajes de Kerem a Ande durante rodajes de escenas que él consideraba demasiado íntimas o demasiado sugerentes. No se trata de un control férreo y prohibición, sino de esa necesidad de saber, de tener una confirmación de que todo estaba bien, de que no había nada que pudiera interpretarse como un coqueteo real. Esto, de nuevo, denota una inseguridad subyacente. La famosa ruptura que tuvieron, y luego su reconciliación, también ha alimentado estas teorías. Los rumores de celos, de malentendidos, de inseguridades propias de una relación tan expuesta, siempre estuvieron presentes como posibles causas de esa separación temporal. Y si bien nunca se pronunciaron al respecto de forma directa, la manera en que volvieron a mostrarse juntos, con una aparente solidez renovada, para algunos fue una confirmación de que habían superado esas barreras. Consideremos también la diferencia de edad, aunque mínima, y el hecho de que Ande, a pesar de su juventud, proyecta una madurez y una seguridad que a veces puede intimidar. Es posible que Kerem, en su rol de hombre y pareja, haya sentido esa presión de ser el protector, o el líder de la relación, y ante la independencia y el éxito de Ande haya experimentado esos celos. Y no podemos olvidar la influencia de los fans. Las comunidades de fans de Kerem y Ande, especialmente las que apoyaban su relación, eran increíblemente activas y a veces posesivas. Cualquier interacción de Ande con otros hombres era analizada al microscopio y, en muchos casos, recibía críticas o comentarios negativos. Es posible que Kerem, al ser consciente de esta dinámica y al querer proteger a Ande de esa negatividad, también haya desarrollado sus propias inseguridades o haya reaccionado de forma protectora, lo que algunos interpretaron como celos. Ahora, quiero ser claro. El amor y los celos son emociones complejas y a menudo se entrelazan. Tener celos en una relación no necesariamente significa que el amor no sea real o que la persona sea mala. Puede ser un reflejo de inseguridades personales, de miedos a perder a la persona amada, o simplemente de la presión de una vida pública tan intensa. En el caso de Kerem Bürsin, es muy probable que haya sido una combinación de estos factores. Las pruebas secretas que hemos abordado hoy, aunque no sean documentos firmados o confesiones directas, son el resultado de la observación atenta de su comportamiento, de los comentarios de personas que los conocen de cerca, y de la forma en que su relación fue percibida por el público. Son las pequeñas inconsistencias, los gestos sutiles, las reacciones inesperadas que, al ser unidas, nos permiten hacer un análisis más profundo de lo que podría estar sucediendo detrás de cámaras. Y lo fascinante de todo esto es cómo las redes sociales y la era digital han permitido que cada gesto, cada palabra, cada interacción sea analizada por millones de personas. Lo que antes podía pasar desapercibido, hoy se convierte en noticia. Y en el caso de Kerem y Ande, su relación fue un caldo de cultivo perfecto para este tipo de escrutinio. Es importante recordar que al final del día, todos somos humanos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, con nuestras inseguridades y nuestros miedos. Y las estrellas de cine, a pesar de su brillo y su glamour, no son inmunes a estas emociones. La forma en que Kerem manejó o se cree que manejó esos celos podría ser vista como una lucha interna por equilibrar su amor por Ande con las presiones de ser una figura pública y quizás con sus propias inseguridades.
En resumen, hemos desglosado las señales que sugieren que Kerem Bürsin experimentaba celos por Hande Erçel, basándonos en su comportamiento en eventos públicos, sus interacciones en redes sociales, comentarios de fuentes cercanas, y la forma en que manejaron ciertas situaciones profesionales. Si bien no hay una confesión directa, el patrón de sus acciones y reacciones apunta a una posible inseguridad por su parte. Agradezco enormemente su atención y su compañía en este análisis tan detallado y, espero, intrigante. Ha sido un placer desentrañar este misterio con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem sentía celos? ¿Tenían ustedes alguna de estas señales en mente? Déjenme sus pensamientos, sus teorías y sus experiencias en la sección de comentarios abajo. Su opinión es súper valiosa para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.